Hola, vamos a hablar hoy de los poliacordes, la forma como puedes cifrar de diferentes maneras esta combinación de sonidos y cada vez con el uso del jazz, con el uso de exploración de música de poliacordes precisamente, se está disfrutando estas nuevas sonoridades y la pregunta entonces es cómo escribir este cifrado de poliacordes tanto en MuseScore como en Finale. Así que te lo voy a explicar en este episodio y espero que te quedes conmigo. Esto es Aula Musical, mi nombre es Luis Carlos Moreno. Estoy ubicado inicialmente en Finale, activo la herramienta de acordes. Tienes un acorde al dar clic sobre él. Mira que podemos escribir re slash. En tu teclado presionas el comando del slash y puedes indicar qué nota tienes en el bajo. Así de simple es. En lugar de esta nota re, por ejemplo, deseas que suene un do y esta sería la manera de lograrlo. Ahora hemos llegado al lugar de los poliacordes. Acá no es una nota en el bajo y un acorde en la parte alta, sino que en realidad tenemos dos acordes completos. Y te voy a mostrar cómo lograr entonces este cifrado. Vamos a borrar este inicialmente. Activamos la herramienta de cifrado, damos clic en este lugar. Presionamos el cifrado, que es el acorde que está en la parte más alta, presionas el guión, Shift y el guión para que escribas de esta manera y luego escribes el acorde que está en la parte inferior. Míralo ahí y luego presionas Enter. Así de simple es. Si por algún motivo este comando del guión no te funciona, pues entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vienes acá, presionas el acorde superior, slash, y el acorde inferior y luego das clic derecho en definir ese acorde y al ingresar en este lugar seleccionas que quieres que ese cifrado que hay allí, esa nota del bajo en realidad corresponde a otro acorde y que quieres que esté en la parte de abajo. Nos puede funcionar esta forma de trabajarlo cuando hay acordes perfectos en el bajo. ¿Por qué existen los poliacordes? Es una manera de simplificar los cifrados tan complejos que se ha usado en otros tiempos o en el ámbito académico cuando se está analizando en realidad la función de cada una de las notas. El cifrado en poliacordes existe para facilitarnos la manera gráfica, la manera visual de simplificar lo que queremos que haga el intérprete. En la parte de abajo está lo que se hará con la mano izquierda del piano, por ejemplo, y en la parte de arriba lo que se hará con la mano derecha. Ahora te cuento que este método tiene unas variables y es cuando deseas que en la parte inferior también haya un acorde, por ejemplo un Re7 o un Re Mag algo. Lo que he explicado hasta ahora no funciona. Permíteme, te explico en MuseScore cómo vamos a manejar el uso de los poliacordes. En primer lugar, vamos a ubicarnos en esta nota, presionamos Control K si estás en Windows o Command K si estás en Mac. Escribes primero el cifrado de la parte inferior, en este caso el Re mayor. Desactivamos esto, de nuevo volvemos a ubicarnos en la misma nota, presiono Command K si estás en Mac o Control K si estás en Windows para que nos permita ingresar otro acorde y en este caso usaremos el La bemol. Entonces mira que ha quedado exactamente por encima y ahora la línea la vamos a lograr es dando clic sobre el acorde para que se nos active el inspector y acá en el inspector vamos a poner el subrayado, el underline como se dice en inglés y ahí tendríamos esa versión de poliacordes para MuseScore. Regresemos a Finale porque te voy a mostrar algo que nos quedó haciendo falta cuando en la parte inferior deseamos que el acorde sea un poco más complejo, por ejemplo un Re7, que con lo explicado hasta el momento no se ha podido lograr allí. Aquí ya nos queda resuelto con este método. Estoy de nuevo en Finale y el método explicado hasta el momento nos permite solamente cifrar acordes perfectos. Vamos a dar clic en este lugar, presionamos el acorde de Re mayor, nos toca dar clic en otro lugar para ingresar otro acorde, por ejemplo en la parte de abajo, y escribimos el cifrado de la parte inferior. Y nos toca, con Selection Tool, llevar ese cifrado para la parte superior. Ahora vamos a mirar cómo poner la línea. La línea la vamos a aplicar con la herramienta de articulaciones. Vamos a dar clic acá en este lugar. Nos vamos a la parte inferior y he creado una línea. Voy a mostrarte cómo crearla desde cero para que lo veas. Voy a dar clic en la opción Crear, Principal. Luego en este lugar me ubico en la opción Líneas. Voy a escribirlo en inglés.
Y esta segunda opción que veo acá con el nombre EO16 es la que me ha parecido adecuada y de esa manera hemos agregado una línea. Pero voy a mostrarte que adicionalmente doy clic sobre ella y le doy clic a la opción editar. He ajustado el espacio distancia de la nota o silencio a 0,14 y acá en este lugar de la colocación he elegido que quiero que aparezca por encima de la nota. Evitar las líneas del pentagrama, aceptar. Entonces le doy clic en seleccionar y la línea me ha quedado un poco aproximada de donde la deseo para no gastarnos mucho trabajo con el mouse. Este es el tipo de contenidos que se publica en el canal Aula Musical. Si te ha parecido de interés, deja tu comentario, dale clic en me gusta, suscríbete o compártele esta información a otra persona que consideres que también le puede ser de interés. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.